Quiero invitarlos en esta tarde a compartir una palabra del libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dios le habla a un hombre llamado Abraham, que posteriormente le cambia el nombre y le llama Abraham, que es el padre de multitudes, que es nuestro padre Abraham, el cual conocemos a través de las enseñanzas que la Biblia nos da. En ese Génesis 12, claramente Dios le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Comienza el Señor pidiéndole a Abraham que se vaya de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Cuando Dios le pide esto a Abraham, lo primero que vemos es la obediencia a Dios, porque Abraham muestra fe al obedecer el llamado de Dios, dejando su tierra y su familia. Aparentemente, hoy podemos decir que es fácil, pero un hombre que no conocía al Dios vivo, Dios se manifiesta a él y le pide quizás lo más difícil para un ser humano, que es soltarnos de nuestras raíces, soltarnos de nuestra tierra, de nuestras costumbres, de nuestra manera de pensar, porque cada tierra tiene una manera de pensar y una manera donde se manifiesta también su cultura. Soltarse de su parentela, de aquellos lazos de sentimientos, de familia que nos unen, y a su vez de la casa de su padre donde él habitaba. Lo primero vemos esa obediencia para seguir a Jesús, y esa obediencia Dios quiere compartirla con nosotros y Dios quiere enseñarnos a ser obedientes. Cuando el Señor habla a Abraham, tal vez me está hablando a mí. ¿Qué es lo que debo dejar hoy en día para poder ir a una tierra que Él me va a mostrar, bendecirme, engrandecerme y hacer de mí una nación y un pueblo grande? Hacer de mí verdaderamente alguien que pueda bendecir a otros. Y yo me pongo a pensar por un momento e imagino la disyuntiva que tenía Abraham en su mente, la dualidad en sus pensamientos. Tal vez su pensamiento decía: debo quedarme, pero ese amor a Jesús o ese encuentro con Dios le hizo entender que debía partir, que debía marchar, porque Dios se manifestó a su vida con un propósito. Y en ocasiones sacrificamos el propósito precisamente por no entender que debemos nosotros hacer algo que parece difícil, pero que Dios nos va a dar la fortaleza para hacerlo. Lo primero, obediencia a Dios en ese llamado. Lo segundo, él tuvo la confianza en la promesa que Dios le dijo. Confía en la promesa mía porque tú vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Tal vez no tenía claridad cuál era la tierra, no tenía claridad en cuánto tiempo lo iba a hacer, pero algo que sí puedo decirles es que él confiaba en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros confiamos en la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros confiamos en sus promesas? ¿Cuántos de nosotros nos aferramos a esa promesa sabiendo que la Escritura nos enseña que Él no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse? Aquí es bien importante esto. Es bien importante porque Dios nos está enseñando algo maravilloso. Ese Jesús que hoy adoramos y que esperamos en unos días su nacimiento, ¿sí? Debemos nosotros entender que Él nos ha dado una promesa, nos ha dado la confianza de su promesa. No es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por eso esta tarde la invitación es a obedecer para ser bendecidos, a caminar de acuerdo a la promesa, así no veamos ni conozcamos los detalles. Es importante mostrar que Abraham no comenzó a preguntarle ¿y en qué momento, cuándo, dónde? No, Abraham simplemente entendió que si Dios había manifestado a él, aunque no lo conociera, aunque no supiese nada de él, era un Dios vivo, porque nadie se manifiesta de la forma como ese Dios maravilloso se manifestó a Abraham. Yo quiero invitarlo en esta hora a tener confianza en su promesa. Quiero invitarlo en este tiempo a confiar, así las circunstancias parezcan diferentes, así las circunstancias nos muestren algo distinto. Confiemos, Dios está con nosotros, Él está vivo, Él conoce mi necesidad, Él conoce mi debilidad también. Dejar atrás, yo diría que como un tercer punto para Abraham era dejar atrás lo conocido. Claro que vamos a sentir algún tipo de temor cuando salimos de nuestra zona de confort,
Abraham era un hombre viejo. Abraham ya no era un niño. Abraham ya había vivido en esa tierra y conocía el entorno, la atmósfera, la forma de comportarse, tenía empatía con su gente. Él estaba en Ur de Caldea. Pero Abraham tuvo que tomar una decisión, dejar atrás lo conocido. Dejamos atrás lo que conocemos para ir a algo mejor. Pero en ocasiones nos da tanto temor que preferimos morir en el desierto de nuestra propia creación que salir a la tierra prometida. Seguir a Dios hay veces es difícil porque es necesario dejar atrás lo que más amamos muchas veces. Es necesario dejar atrás lo que nos apega, lo que nos amarra, lo que no nos deja salir, lo que nos detiene. Y yo me pregunto cuántas cosas dejó Abraham atrás. Podemos resumirlo en una palabra: vida. Dejó toda su vida anterior. Pero no traigan memoria las cosas pasadas ni os acordéis de las cosas que ya sucedieron, porque Dios hace algo nuevo. Porque Dios está haciendo algo realmente que no conocemos, pero que pronto va a salir a la luz y va a ser de gran bendición. Número 1, él obedeció. Número 2, tuvo confianza en la promesa. Número 3, sencillamente tomó la decisión de dejar atrás todo lo que tenía, pero también le pidió a Dios que lo guiara. Podemos decir que también se movió, no en sus fuerzas, sino se movió en esa obediencia, en esa confianza, bajo la dirección de Dios, porque Dios está dispuesto a guiarnos y nosotros debemos estar dispuestos a seguirle, incluso sin conocer los detalles, como les decía hace un momento. ¿De qué nos sirve conocer los detalles? Conocer los detalles hace que muchas veces nosotros nos detengamos, nosotros pensemos, nosotros analicemos, nosotros meditemos y comencemos a vivir en incertidumbre. Y esa incertidumbre hace que no demos pasos de fe, que los pasos de fe se detengan, que comencemos a dudar de la palabra del Señor muchas veces. Le creemos más al que predica de las tinieblas que al que predica de la luz, porque son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Viene gente a desanimar, viene gente a decirte que no puedes, viene gente a decir que no eres capaz, y creemos más muchas veces a esa palabra que a la palabra de Dios que nos dice que somos más que vencedores en Cristo. Yo quiero invitarlo de todo corazón, ahora que se acerca esta festividad donde celebramos el nacimiento de Jesús, a nacer de nuevo, a tomar una decisión y dejar atrás como lo hizo Abraham, dejar las cosas atrás. No comience a hacer un inventario de lo que deja, sino comience a mantener la expectativa y la confianza en la promesa que Dios tiene con cada uno de nosotros. En la obediencia vemos que allí encontramos resultados. En la obediencia vemos que encontramos respuestas. En la obediencia vemos la gloria de Dios. Porque ¿de qué sirven los sacrificios? ¿De qué sirve esforzarnos tanto si no obedecemos a Dios? Pues la invitación hoy es a seguir el consejo de Abraham, que posteriormente se llamó Abraham, Dios le cambió el nombre, que indudablemente fue una manifestación de obediencia inmensa de este hombre, porque este hombre no conocía al Dios vivo, este hombre ya era viejo, este hombre ya estaba arraigado en una tierra, y el Señor de repente se manifiesta a él y le dice: quiero que dejes tu tierra, quiero que dejes tu parentela, quiero que dejes la casa de tu padre. ¡Wow! Muchos de nosotros estaríamos pensándolo. Yo estaría pensándolo. Pero cuando realmente tengo un encuentro con Jesús, cuando realmente tengo un encuentro con Dios, cuando realmente tengo un encuentro con el Espíritu Santo, cuando realmente vivo bajo el poder, no de mi fuerza, sino el poder de Dios, indudablemente estoy seguro de los pasos que voy a dar. Porque la palabra del Señor hoy en día es lámpara a mis pies. Porque la palabra del Señor es lumbrera a mi camino. Porque yo ya no andaré más en oscuridad. Si Dios me dice: vete a la tierra que te mostraré, sé que Dios me va a dar lo mejor. Tal vez no lo que yo quiera en un momento dado, pero sí lo mejor que tiene para mí. Dios tiene cosas maravillosas que no ha subido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ojo, que no hemos visto, porque caminamos por fe. Vemos cómo Abraham aquí aplicó ese principio bíblico de caminar por fe, no por vista, porque lo que él iba a ver era muy pequeño comparado con lo que él pensaba o creía. Dios le dijo:
a la tierra que te mostraré. No le dio detalles de qué tipo de tierra, no le dio detalles de cuántos kilómetros de distancia era, no le dio detalles de la forma. Dios conoce el cómo, nosotros solo obedecemos. Pero algo que hace importante y maravilloso este pasaje es la manera como la fe de Abraham, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no has visto, se activó por la acción. Fe sin acción, pues sencillamente es solo una excelente narrativa, una excelente retórica, un excelente discurso. Pero Dios está colocándonos todos los días desafíos para que la fe de cada uno de nosotros como servidores, como cristianos, como hombres de Dios, se perfeccione. Comencemos a caminar en Él, comencemos a decirle, no basta solo con creer, no basta solo con decir que soy de Dios, no basta solo con decir que soy cristiano, sino debo accionar, debo comportarme, debo dar pasos, debo permitir que mi fe se accione. Y es necesario actuar conforme a esa fe. La Escritura nos enseña que Abraham salió de Ur de Caldea, salió de la tierra que Dios le ha dicho que saliera. La Escritura nos enseña que dejó atrás su parentela, la casa de su padre. La Escritura nos enseña también algo maravilloso, que cuando él cumplió con ese proceso de obediencia, de confianza, de dirección y de fe en acción, comenzó Dios a actuar en su vida. ¿Cómo actuó? En el versículo 2 del capítulo 12 del libro de Génesis dice: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré. ¿Qué va a engrandecer? Tu nombre, y serás bendición. Aquí hace Dios algo maravilloso, una recompensa. ¿Cuál es? Número 1, hacer de él una nación grande. Porque él era una familia muy pequeña, ni siquiera tenía hijos. Aparte de eso, Dios dijo, te voy a bendecir. ¿Cuántos de nosotros luchamos a diario para alcanzar la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella? Pero luego dice que lo va a engrandecer. Aquí hay una diferencia muy grande entre ser bendecido y ser engrandecido. Porque cuando yo soy engrandecido, cumplo el último paso que dice este pasaje, ser bendición a otros. En ocasiones nosotros somos muy bendecidos, pero todavía no hemos llegado a ese nivel de engrandecimiento que Dios quiere. Pero ¿cómo nos engrandecemos? Cuando nosotros glorificamos el nombre de Jehová, cuando nosotros glorificamos el nombre de Jesús, cuando nosotros realmente estamos convencidos con nuestra fe, no solamente con palabras, sino con hechos, que el Dios vivo escucha mi oración, inclina su oído para escuchar mi clamor. Cuando Él es el que guía mi paso, cuando Él es el que guía mis decisiones, mis pensamientos y todo lo que soy. Allí yo puedo comenzar a ser engrandecido y por último, ser bendición a otros. Que finalmente nuestro deseo mayor es servir a otros siendo bendición. Servir a otros enseñando las verdades y la doctrina sana que Dios quiere que enseñemos. Servir a otro es darle una palabra, porque una palabra bastará para ser sano. Servir a otro es comportarme y actuar como ese hombre que tiene a Jesús en el corazón, que tiene a un Dios vivo que va adelante como poderoso gigante. Por eso hoy sigamos el ejemplo de Abraham. Sigamos el ejemplo de aquel hombre que se llamaba Abraham y que Dios cambió su nombre por Abraham. Y que es padre de multitudes, y que no se podrán contar porque son como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dios le dio un hijo de la promesa, de esa promesa de confianza, de esa promesa de caminar, no solamente en el creer, sino en el creerle a ese Dios maravilloso. Hoy necesitamos creerle a Dios, no creer en Dios. Tú le preguntas en esta festividad a un borracho y el borracho te va a decir que cree en Dios. Pero la pregunta es, no creemos en Dios, sino hay que creerle a Dios. Eso se llama fe en acción. Hay que dar pasos firmes. Hay que dar el primer paso. Pidámosle al Señor que nos ayude a dejar el temor que no nos permite caminar hacia esa tierra que Dios nos va a dar para hacer de nosotros una nación grande, para bendecirnos, para engrandecernos y para hacer bendición a otros. Dios les bendiga en esta tarde. Dios les guarde.